servicios. Como se ha conversado durante la mañana, el manejo de las infecciones por microorganismos multiresistentes se ha convertido en una lucha constante en el campo de la salud, amenazando la vida de millones de personas en todo el mundo. En este contexto, es absolutamente vital que enfoquemos nuestros esfuerzos en entender cada caso de manera individual, para poder así brindar una atención personalizada y cada vez más efectiva que garantice la mejor recuperación de nuestros pacientes. Es en ese punto donde este simposio organizado por MSD cobra especial relevancia, pues este evento nos invita y nos brinda la oportunidad de reunirnos como profesionales, compartiendo conocimientos, experiencias y estrategias innovadoras para abordar las infecciones por gram negativos desde una perspectiva diagnóstica y clínica centrada en el paciente. Así uniremos fuerzas para enfrentar este desafío de la resistencia antimicrobiana. Y la invitación es trabajar juntos para encontrar soluciones que nos permitan construir un futuro definitivamente saludable. Nuestros speakers ya presentados y como estamos en tiempo, doctor Barón, doctor Esparza, el piso es suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este simposio. Gracias a MSD por permitirnos tener este espacio para discutir. Vamos a hablar algo que es complejo, pero de todos los días, porque ¿quién de nosotros no se enfrenta todos los días a gérmenes multidrogorresistentes? Y específicamente lo que vamos a discutir es un poco en el pulmón. Tal vez, yo creo que hace unos 6, 7 años, cuando empezamos a utilizar colistina, polimixina de manera masiva, teníamos que ir a buscar en los libros cómo formular colistina, cómo formular polimixina, cómo prepararlo. Hoy los internos que están con nosotros lo saben perfectamente. Saben las dosis, los efectos secundarios, cómo se prepara, porque se convirtieron en herramientas del día a día. Y eso ha pasado con las nuevas moléculas de antibióticos, que vienen en algún momento a la expectativa, llegó COVID y nos mandaron directamente como cuando en la época de los abuelos uno no aprendía a nadar y lo botaban a la piscina para que aprendiera a nadar. Aquí fue lo mismo. Aprendimos a las malas a manejar todas las posibilidades que teníamos de antibióticos, de sedación, de muchas cosas. Pero pasa esto y muy probablemente el precio que tuvimos que pagar es un incremento masivo de la resistencia. Yo les cuento que en mi unidad o en mis unidades de cuidado intensivo, que el 50% de la gente llega remitida de otra unidad. De ese 50%, la mitad llega colonizado por gérmenes multidrogorresistentes. Y es un problema real porque si el paciente se infecta de entrada y tenemos colonización por gérmenes multidrogorresistentes, empieza la discusión si debemos empezar con un espectro tan amplio como las moléculas que tenemos ahora para cubrir los gérmenes con este espectro de resistencia. Entonces, junto con el doctor Esparza, que ustedes lo conocen, vamos a revisar este caso clínico. Aquí están nuestros conflictos de interés para que ustedes los conozcan. Y vamos al caso clínico. Es una mujer de 48 años de edad, Bogotá, que consulta porque tiene fiebre y tos. Consulta de todos los días, pero con un cuadro que llevaba 24 horas de expectoración hialina ocasional, artralgias, no había lesiones en cavidad oral, no tenía disnea en ese momento, no tenía dolor torácico ni tenía otros síntomas. Antecedentes relevantes para esto, una vasculitis por ANCAS positivos con la poliangiitis microscópica, que ya había tenido compromiso pulmonar y había tenido un episodio de COVID severo en agosto del año 2020 que había requerido intubación orotraqueal. Y también importante los medicamentos que venía recibiendo. Además de los medicamentos para su hipertensión, venía inmunosuprimida con azatioprina, citrato de calcio, prednisona, trazodone y venía recibiendo profilaxis con trimetoprim sulfa por la combinación de azatioprina y esteroides.
al examen físico. En ese momento estaba normotensa, estaba normotensa, 84 de frecuencia cardíaca, 22 de respiratoria, una saturación adecuada, pero ya requiriendo suplencia de oxígeno. Al examen del tórax, los ríos respiratorios estaban conservados con crépitos finos en los recesos laterales. Pero estos son los diagnósticos. Una paciente de 40 años, una mujer joven que viene con síntomas respiratorios agudos, pero con el antecedente de estar inmunocomprometida. Y también muy relevante el hecho de que tenga profilaxis con trimetoprim-sulfa. Cada día hemos ampliado esa posibilidad, ¿no? Nosotros era poco frecuente que en los pacientes con enfermedades reumatológicas que recibían esteroides de manera crónica utilizáramos trimetoprim, pero creo que ya hay suficiente soporte en la literatura para que demos profilaxis de manera mucho más universal. Con esos diagnósticos le toman laboratorios que muestran estos paraclínicos, unos leucocitos de 10.800, con una neutrofilia relativa, sin trombocitopenia, con una BCG muy elevada, un sodio en 133, una LDH en 362, y esta es la placa de tórax. Si ustedes la pueden ver bien ahí con la luz, voy a señalar esta primera que está acá. Pero aquí lo que vemos son infiltrados alveolares, la mayoría de ellos, probablemente con algunas áreas que podrían sugerirnos que puede tener vidrio esmerilado. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante y es una reflexión a si los pacientes inmunocomprometidos cuando consultan por síntomas de infección, los síntomas son más floridos o menos floridos. Esa es una discusión importante porque un paciente con esta radiografía y viene por tos, fiebre y malestar general, no tiene disnea. ¿Cuál es la percepción de la disnea que tiene el paciente con este compromiso pulmonar? Entonces, muy probablemente en la fase inicial, esos pacientes inmunocomprometidos, sus síntomas están enmascarados porque la respuesta inflamatoria no se activa como habitualmente lo debería hacer. Es decir, ese balance entre el TH1 y el TH2 que conocemos como parte de la respuesta inicial en el paciente que desarrolla un cuadro séptico, probablemente no se pierde, ese balance no se pierde de manera tan rápida. Y vemos a los pacientes muy bien y que después en caída libre. Entonces, esos pacientes inmunocomprometidos hay que estar muy atentos porque, claro, tenemos sorpresas como estas. Aquí, pues claramente es una neumonía en un paciente inmunocomprometido. Miren que la persona que abordó el caso dijo un síndrome febril porque la auscultación pulmonar también era normal. Entonces, vale la pena también recordar que los pacientes que tienen neumonía adquirida en comunidad, aún inmunocompetentes, el 50% tiene una auscultación pulmonar normal. Si los auscultamos y no identificamos nada que sugiera que pueda tener ese tipo de infección respiratoria. Como era una paciente inmunocomprometida, inmediatamente la llevan a tomografía, la cual se observan unas lesiones quísticas, bulas, que podrían estar en el contexto de su antecedente de COVID, unas imágenes que sugieren infiltrados alveolares con algo de vidrio esmerilado y engrosamiento del intersticio con quistes como secuelas, probablemente también del COVID, y esta es como la imagen típica que hemos visto siempre cuando vemos pacientes ya con 2 o 3 años después de un episodio de COVID severo. Estos son los gases arteriales, la saturación empieza a disminuir, la fracción inspirada de oxígeno se mantiene, la perfusión tisular es adecuada. Entonces esta es la primera pregunta que no sé cómo la vamos a votar. ¿Sí? Ok, ¿cuál sería la próxima? Vamos a hablar específicamente de la infección, ¿no? Los otros contextos pues no los vamos a abordar. Entonces, ¿cuál sería la aproximación terapéutica empírica? Es mujer joven con síntomas agudos de infección respiratoria y viene de la comunidad. Meropen en claritro, linezolid meropen en claritro, piptazo claritro, ceftriaxona claritro, ampicsulbactam clarito u otra opción. Entonces, no. Y ellos van a votar. Bueno, sí, con la mano para que no nos atrasemos tanto. ¿Quién vota por la primera opción? Meropen en claritro.
Nadie. La segunda, linezolid meropenem claritro. La tercera, piptazo claritro. Piptazo claritro ya empiezan. Ok, ceftriaxona claritro. Ok, ampicilina sulbactam claritro. Y bueno, y los otros, por no votar estamos como estamos. El abstencionismo nos ha llevado a esto. Hay que votar. ¿Quién vota por ampicilina sulbactam claritro? Y la otra opción, piptazo claritro. Los demás no le ponen antibiótico. Bueno, hay que ponerle antibiótico, yo creo, ¿no? Es una mujer inmunocomprometida con un cuadro infeccioso agudo. Entonces, pues es una neumonía adquirida en comunidad. Las últimas guías de manejo de neumonía adquirida en comunidad son del año 2013, las guías nuestras. Y realmente en el año 2021 dijimos, vamos a hacer unas nuevas guías, pero no hay información. O sea, ¿qué cambiamos? Muy poco, porque probablemente la información es absolutamente limitada, a pesar de que tenemos mejores herramientas diagnósticas. ¿Sí? Pero probablemente tendríamos que sentarnos a decir que sigue siendo el neumococo la primera causa, que los virus han ganado un espacio importantísimo y que es el segundo punto. Sin embargo, les llamo la atención que la semana pasada salió el reporte del CDC mostrando los datos de Estados Unidos del pico de infección respiratoria y el primer germen causante de neumonía adquirida en comunidad en este momento en Estados Unidos es el Mycoplasma pneumoniae. No es el neumococo. Y el segundo son los virus. Y el tercero es el neumococo. Entonces, hay que tenerle en la mente. Nosotros probablemente, en Colombia, ¿cuántos centros centinelas hay que tienen esa oportunidad de hacer esas pruebas? Pues son limitados, pero hay que pensarlo. Siempre hemos estado muy en contra de utilizar ceftriaxona en la neumonía adquirida en comunidad en el paciente sin factores de riesgo por la inducción de resistencia, y porque los porcentajes de sensibilidad nuestros a los betalactámicos aún del neumococo siguen siendo buenos. Pero pues esta es una mujer inmunocomprometida, entonces vamos a ver qué hicieron las personas que lo trataron. Ahora, si pensamos que es inmunocomprometida, que tiene una neumonía, que es una neumonía probablemente severa, ¿cuál creen ustedes que es el abordaje para identificar el germen que está causando esta infección? Entonces, también con la mano arriba. Cultivo y grande lavado broncoalveolar. ¿Quiénes votan por esto? Nadie. Bueno, pocas personas. Cultivo y grande aspirado o de esputo en este caso, porque si no tiene tubo urotraqueal. Gran y cultivo de esputo. Otros pocos. PCR en la secreción o en el esputo con cultivo de antibiograma. Ok. PCR en el BAL, cultivo y antibiograma. Ok. Yo, si llego a ser paciente, me da miedo ir aquí porque no me quieren poner antibiótico y además no me quieren estudiar cuál es el germen que me está produciendo la infección. Ok. Yo creo que los pacientes, digamos que en neumonía nosocomial o en neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a la ventilación mecánica, la evidencia es clara en que es mejor hacer un lavado bronquialveolar que tomar una muestra de secreción orotraqueal o de esputo. Y básicamente porque la sensibilidad puede ser similar, pero la especificidad es muchísimo mayor en el BAL. Entonces, la posibilidad de que yo identifique el germen que realmente está causando la infección es muchísimo mayor. Y por tanto, la posibilidad de dirigir la terapia, ya sea para escalar o desescalar también, porque claro, el problema de las muestras del tracto respiratorio superior es que me crecen 3 o 4 gérmenes y entonces no sé qué hacer. ¿De acuerdo? Pero en una paciente inmunocomprometida, pues ya se sale de ese contexto y definitivamente, y si se tiene el lavado broncoalveolar, así sea neumonía adquirida en comunidad, es mejor también hacer el lavado broncoalveolar, porque la posibilidad de coinfección está alrededor del 25%. Y van a ver muchas de las pruebas que nosotros hagamos en el esputo que no van a lograr identificar el germen. Entonces, si existe la posibilidad, pues hay que hacer el lavado broncoalveolar. Ahora, si no existe, pues hay que hacer lo mejor que tenga disponible. Y si es un granio en cultivo de esputo, pues un granio en cultivo de esputo. Pero estoy de acuerdo en que la mejor opción sería la de Germán. ¿Tienes algún comentario? Ok. Entonces, esto es parte de lo que discutíamos ahora. Ese es un tema, en todas las guías, una discusión enorme
y tanto así que las guías, si ustedes revisan las guías europeas que son ERS y ALAT versus las guías de ATS, hay recomendaciones diferentes y cuando se ven las referencias son las mismas. Es decir, se llega a conclusiones diferentes a pesar de tener la misma información. Las muestras no invasivas son baratas, fáciles, recomendados por ATS y ICSA. Mayor riesgo de contaminación, de que crezcan muchos gérmenes o identifiquemos muchos. Claramente, los cursos de antibióticos son prolongados y se utilizan más antibióticos. Entonces, en el contexto de lo que estamos ahora viviendo, de tratar de controlar la resistencia, si tengo la posibilidad, tengo que irme a muestras invasivas. Entonces, field array. Se le hace un field array al paciente. ¿Algún comentario aquí? No, yo pienso que lo más importante de recordar de esas pruebas moleculares es la protocolización. Cada hospital deberá tener un protocolo porque a pesar de, doctor Barón, del impacto que tienen estas pruebas, de esta paciente en particular con su predisposición, sí es importante saber a qué paciente se le hace y cómo se interpreta. Hemos tenido dificultades donde se hacen pacientes que no lo requieren y luego viene también el tema del recobro de esto o cuando puede hacer el efecto contrario y detecta solo colonizaciones. Pero me parece que es una prueba muy buena, comprensiva, tiene la ventaja de detectar los atípicos, de hacer un recuento semicuantitativo, targets virales, aunque no está SARS-CoV-2, que ojalá se pueda incluir, y genes de resistencia para los patógenos más importantes que tenemos causando neumonías nosocomiales y algunas adquiridas en comunidad. Y fundamental saber interpretarlo, que cuando se tenga el reporte se pueda orientar fácilmente la utilización de él, porque pues si lo interpreto al día siguiente o tengo que esperar a que infectología me ayude, pues estamos probablemente perdiendo la gran ventaja que puede tener la utilización de estas pruebas. La paciente evoluciona mal, termina intubada, le inician manejo con piptazo, claritro y además de eso le ponen amikacin. ¿Qué piensan ustedes de utilizar terapia combinada? Y hablo aquí de terapia combinada del aminoglucósido, no del macrólido. Aminoglucósido en los pacientes o en el contexto de esta paciente. ¿Quién le pondría terapia combinada? ¿Quién no le pondría terapia combinada? Bueno, esa es una discusión también grande, ¿no? Yo creo que si hay un paciente que está en choque con un factor de riesgo para tener gérmenes gram negativos, yo creo que hay que cubrirla de manera con terapia combinada mientras tengo la identificación del germen. Una vez tengo identificado el germen, pues ya no se justifica mantenerlo, pues a no ser que sea un germen multiresistente que por una condición diferente obligue a utilizar más de un antibiótico, pero mientras tengo esa posibilidad, yo creo que sí vale la pena utilizar la terapia combinada. Germán, ¿qué opinas? De acuerdo. Y el otro punto es que está muy sesgado por la epidemiología de cada uno. Hay pseudomonas sensibles en algunos sitios y hay pseudomonas bastante resistentes, por ejemplo. Y lo otro que es importante es mirar en esos casos del antibiograma local que usted tiene, los antibióticos que no son betalactámicos, cuál le da probablemente la mejor proporción de cobertura. Y estamos de acuerdo en que no tenemos la información de la susceptibilidad para dar monoterapia, doctor Barón. Okay. Entonces la paciente sigue mala, sedada, con soporte vasopresor. Y esta es la nueva radiografía, pocas horas después. ¿Sí? Un deterioro marcado, ahora con infiltrados alveolares en los 4 cuadrantes. A pesar de que ya pues, está ventilada, el PIP no logra expandirlo, pues, la lesión probablemente es severa. Ustedes ven broncograma aéreo de libro en estas imágenes. Y el panel de neumonía nos muestra estos hallazgos. Entonces, tenemos una pseudomonas aeruginosa con un recuento de BINS, eso no son colonias, bastante elevado, de 10 a la 7, y tenemos una Klebsiella pneumoniae. No tenemos detección de genes de resistencia como ustedes observan en el resultado, pero sí llama la atención esta Klebsiella. Sin embargo, el recuento es bastante bajo, es de 10 a la 4. Que uno aquí, doctor Barón, no sabe en qué parte de la película está tomando la foto, ¿no? O esto está allí, es una colonización, o está arrancando apenas. Bueno, sin embargo, tenemos Pseudomonas, Klebsiella, no hay CTXM y no están las 5 principales carbapenemasas. Sí. Los datos actuales nuestros muestran que bueno, la Klebsiella cada día gana más espacio como germen causante de neumonía intrahospitalaria. Sí, ya solamente no pensamos en Staphylococcus pseudomonas, sino que también hay que considerar la posibilidad de que tengamos una Klebsiella.
Y este es uno de esos pacientes en donde panel de neumonía, Pseudomonas y Klebsiella. Entonces, con estos datos que acabamos de observar, ¿cuál sería su ajuste terapéutico con base en los resultados de la prueba? Entonces, ¿quién cambiaría el antibiótico a cefepime? Ceftolozano tazobactam, ceftaibactam más astrionam. Ok. Meropenem en dosis altas e infusión extendida. Y mantener la combinación con piptazo-amica. Germán. De acuerdo. Una cosa que es muy importante, doctor Barón, es discutir el tiempo que lleva ella con piptazo-amicacina, porque a veces pasa que estas pruebas salen, el antibiótico no tiene ni las 24 horas y ya se va a hacer probablemente un cambio y aún no tenemos antibiograma. Tampoco es descabellado. Si tú miras esto, no hay carbapenemasas, por lo menos que tenga una alarma sobre el medicamento, pero sí sería importante, doctor Barón, digamos, y quería volver a usted con la pregunta, en la unidad de cuidado intensivo, más o menos, ¿cuánto tiempo usted espera para hacer un cambio después de arrancado un antibiótico? Ahora, si obviamente no hay una señal de que lleve directo a la falla, como por ejemplo aquí la presencia de un gen de carbapenemasa. De acuerdo, yo creo que eso es muy importante, creo que ha cambiado mucho. Hace algunos años llegaba el intensivista de la mañana, ponía un antibiótico, el de la tarde otro, el de la noche otro, y al otro día llegaba el infectólogo y ponía otro. El paciente había recibido 4 tratamientos y al final no había recibido ninguno. Creo que esto es una herramienta muy importante para poder identificar la posibilidad de que estemos ante un germen que pueda tener un tipo de gen que modifique el manejo antibiótico, pero creo que si no lo hay, antes de 48 horas, probablemente no se justifica manejarlo o hacer una modificación del manejo antibiótico, a no ser, si yo llego y encuentro a esta paciente con ampicsulbactam claritro en el contexto de una paciente inmunocomprometida, probablemente le cambiará el ampicsulbactam, pero no porque esté pensando que el germen es diferente al que pensé en la fase inicial, sino porque creo que de entrada debió ser cubierta de manera diferente. Doctor Barón, quería adicionar aquí un punto, y perdón por la interrupción, y tiene mucho que ver de nuevo con la epidemiología de cada centro. Hay algunas personas que, o existen personas que creen que en Pseudomonas meropenem es escalar, y en Pseudomonas meropenem no es escalar. Tú puedes tener perfectamente Pseudomonas en algunos hospitales que sean más sensibles a piptazo, cefepime y ceftazidime que al propio carbapenem. Entonces, a veces le dicen, no, escalémoslo, pasémonos a mero, pero tú no lo sabes. De piptazo a mero en Pseudomonas puede ser un error, puede ser inclusive disminuir el espectro. Sí, una de las discusiones que hubo en las guías de neumonía de la ERS-ALAT, que participamos personas desde Colombia, era eso, que se planteaba, bueno, la incidencia, probablemente los métodos o medios diagnósticos pueden ser comunes independiente del país, pero la etiología y la recomendación de tratamiento tiene que ser muy diferente. Porque claro, recomendar que el tratamiento ya dirigido con un cultivo sea X o Y antibiótico, pues es fácil. El punto crítico es la recomendación del manejo empírico, que es qué antibiótico le voy a poner mientras mi paciente logra tener los reportes de los cultivos. Porque si usa un tratamiento inadecuado, el paciente ¿cómo lo va a pagar? Si está séptico, en mortalidad. Paciente séptico o en choque séptico que me equivoco en el antibiótico, impacto la mortalidad. Pero tampoco puedo a todos los pacientes ponerle el máximo espectro antibiótico para disminuir ese riesgo, porque entonces en 3 meses en mi hospital nada sirve. Entonces, esa recomendación es crítica y por eso es fundamental lograr tener información local que permita tomar las decisiones de las recomendaciones de manejo empírico. Entonces, aquí tenemos los resultados de los antibiogramas. Entonces, tenemos una Pseudomonas aeruginosa, como ustedes pueden notar, es sensible a amicacina. Recuerden que la recomendación más reciente es que amicacina queda para orina, pero no tenemos tobra, así que de malas nos tocó considerar que esa amicacina es sensible. Tenemos resistencia a los carbapenemes, ceftazidime resistente, ciproresistente, y tenemos sensibilidad a ceftaibactam y ceftolozano. Una buena práctica es descartar la presencia de carbapenemasas. O sea, yo creo que es lo más importante y ahorita lo vamos a repetir y a enfatizar. Pero nosotros, por ejemplo, cuando tenemos Pseudomonas que sean resistentes a ceftazidime y carbapenems, no importa cómo da lo demás, hacemos pruebas de carbapenemasas. Arrancamos con un carba-NP que le da resultados al doctor Barón en el mismo día. Si es una paciente crítica,
Si no hay plata, pues toca hacer un test de inactivación que se demora un día más, pero algo peor es nada. O sea, hay que tratarla, y hemos hablado tantas veces con la doctora Villegas y doctor Barón, usted que dirige unidades de cuidado intensivo. No es posible que en algunos hospitales tengan alta tecnología en la UCI, el ventilador no sé qué, o el monitor, o no sé, el resonador, bueno, yo no sé qué aparatos, cuando en el laboratorio no están todas las pruebas que necesitan los médicos para tomar acciones, en un caso como este. Ahora, si miramos al lado derecho, que es Klebsiella pneumoniae, ustedes ven que es ble positivo, la prueba está positiva, Ampicillobactam resistente, es sensible a piptazo, muy en el borderline, ese 16 es peligroso, es resistente a ceftazidime, sensible a ceftavibactam, sensible a ceftolosanos, cefepime resistente, aztreonam resistente, los carbapenem son sensibles. Para mí se ve como una ble típica. Yo no le haría pruebas confirmatorias a eso, la verdad no le puedo hacer a todo. Y tenemos esa Klebsiella. Entonces hay una pseudomonas aeruginosa, carbapenem resistente, sin carbapenemasas y una Klebsiella productora de ble, doctor Barón. De acuerdo. Comentarios de los asistentes. Bueno, mi comentario además es que el recuento era muy bajito, ¿no? O sea, puede que sea ble, pero era 10 a la 4 la Klebsiella, o estoy loco, era 10 a la 4 la Klebsiella y 10 a la 7 la pseudomonas. Sí, de acuerdo. Entonces, esto es una muestra invasiva, ¿no? Un lavado broncoalveolar. Esto es mucho más frecuente que suceda cuando las muestras son no invasivas. Bueno, en este de pronto es mucho más fácil hacer la diferenciación porque los bins eran comparativamente con el de la pseudomonas muchísimo menor. Pero, pues de todas formas hay que pensarlo si deberíamos o no cubrirlo, sobre todo en el contexto de una paciente inmunocomprometida que va muy mal. Esta es la evolución de ese día, hipotensa, con una PAFI muy comprometida, una oxigenación ya muy comprometida, requiriendo soporte, y ustedes ven las imágenes que aquí probablemente, recuerden que siempre que uno interpreta las imágenes en las unidades de cuidado intensivo tiene que saber el PIP que el paciente tiene para saber si es que el paciente está mejorando o simplemente el PIP está abriendo los alvéolos y lo que estamos viendo es algo más cosmético que la realidad del paciente. Y aquí surge otra pregunta interesante y es, ¿qué pasa respecto a la utilización de los antibióticos inhalados? ¿Quién de ustedes utiliza antibióticos inhalados como parte del tratamiento de los gérmenes multidrogoresistentes? Muy pocos. Yo creo que son más, pero les da pena. Lo que pasa, porque por ejemplo en mi hospital yo tengo que decir que sí se usa, ahí como disimuladamente, pero se usa. Bueno. Y combinaciones exóticas, ¿no? Pero nosotros los usamos muy frecuentemente, ¿no? Por el tipo de unidad, pero ¿qué hay en la literatura o en los datos actuales? Estos son algunos de los antibióticos que están disponibles. Es muy importante recordar que los antibióticos necesitan presentaciones para administrarse por vía inhalatoria y que hay algunos que se pueden prescribir y usar, pero hay que reconocer los riesgos que se tienen al utilizar ese tipo de moléculas. Y el principal riesgo es que si la concentración y la cantidad de lípidos que traen esos antibióticos que habitualmente los traen, por ejemplo, amicacina en la presentación que no es vía inhalatoria, eso se puede fijar en la válvula expiratoria con E, del ventilador y la fija. ¡Pah! Y el ventilador cicla y de pronto ¡tac! Se quedó pegado. Y el ventilador falla y nadie entiende qué está pasando. Porque no es habitual que una válvula expiratoria se frene, se pare. Normalmente para la inspiratoria, por secreción, bueno, por muchas cosas, pero la expiratoria no, entonces hay que tenerlo en la mente. Pero se usan en estas condiciones. Miren, neumonía, tratamiento asociada a la ventilación mecánica, colonización por multidrogoresistencia y por profilaxis. Esto es solamente para recordarles que si uno va a utilizar antibióticos inhalados hay que utilizar un nebulizador mesh. Porque los nebulizadores normales o corrientes que ustedes conocen están botando la plata. Todo se va a quedar pegado en el circuito del ventilador. Estos son los principales beneficios, por lo menos teóricos. Esta es una publicación muy interesante sobre antibióticos inhalados. Altas dosis de antibiótico a nivel pulmonar, menos exposición a antibióticos sistémicos y no genera incremento o impacto en la resistencia bacteriana. Hay evidencia clara en estos contextos, en infecciones por multidrogorresistentes, en el manejo profilaxis y ahora en la prevención de neumonía, con amicacina. Ahorita les muestro el estudio del New England. Lo que más se usa es colistina y otros aminoglucósidos.
En el tratamiento de la traqueobronquitis, este es un punto también de discusión. Algunos grupos dicen la traqueobronquitis no se le pone antibiótico, otros dicen sí si tiene compromiso de la oxigenación, si no lo tiene no, pero bueno. En trasplante pulmonar lo usamos casi que de rutina, igual que en los pacientes con bronquiectasias y fibrosis quística. Esta es la publicación del año pasado del New England, amicacina para prevenir las neumonías asociadas a la ventilación. Pero esto depende mucho, como todas las medidas de prevención de neumonía. Entonces, hay que utilizar tubos orotraqueales cubiertos de plata o con succión continua. Depende de cuál es mi número necesario a tratar para prevenir una infección. Entonces, en general, hoy, tanto en antibióticos inhalados como en este tipo de tubos, se considera que si yo tengo una tasa menor a 4 por 1000 días de ventilación, no se justifica utilizar intervenciones adicionales. Pero si es mayor, debo considerar estas intervenciones para controlar ese tipo de infecciones. Yo tenía algo para decir antes de que continuemos, doctor Barón, y es, para todos los que están en este auditorio, para colocar antibióticos inhalados no se requiere antibiograma. Usted puede tener colistina resistente, tobra resistente, amica resistente, y las concentraciones en las cuales se basa ese punto de corte que está en el antibiograma, Vitec, Micros, Canofenix, es para niveles séricos, no para antibióticos tópicos. Los antibióticos inhalados se consideran tópicos. Nosotros tuvimos, doctor Barón, en una época en la CLSI una tabla para antibióticos tópicos que tuvimos que quitarla porque era muy impredecible. Pero en resumen, si usted lo va a usar, no necesita guiarse por el antibiograma. Hágalo porque la concentración con esos nebulizadores que comentas, Mesh, eso es exageradamente alta, mucho más de lo que uno mide en el plato del antibiograma. Sí, con colistina se habla de 300 veces mayor a la concentración sérica, con tauramicina alrededor de 100, es decir que realmente, por lo menos para lograr una concentración adecuada del antibiótico, es excelente. Entonces, después de esta discusión, ya conociendo el antibiograma, ¿qué haríamos? ¿Le ponemos ceftaibactam, ceftolozano tazobactam o ceftaibactam combinado con astrionam, meropen en altas dosis y en combinación, con cualquiera de los medicamentos que se usa para esto, u otra alternativa? Entonces empecemos, ceftaibactam, ceftolozano tazobactam, ceftolozano tazobactam, ceftaibactam más astrionam. Ok, esta es una buena discusión. Meropen en altas dosis o en combinación. Ok. Entonces, los grupos grandes están entre ceftaibactam, ceftolozano tazobactam. De acuerdo, aquí lo que es importante es que si no hay metalos detectadas, la combinación de cefta y astrionam es innecesaria. Es innecesaria. Lo único que va a adicionar es más costo, más presión selectiva, más toxicidad de combinación. A mí, la verdad, las combinaciones de betalactámicos con otro betalactámico me generan cierta dolor de cabeza. Entonces, yo creo que la ceftaibactam con astrionam, al menos mecanísticamente, está descartada. Tenemos en la balanza cefta-avi y ceftolozano, que están allí sensibles. Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas? No, no sé si alguna de las personas que está aquí asistiendo quiere opinar La doctora Villegas, en la por ejemplo. combinación. La doctora Villegas. Ya la comprometí. Ay, perdón. Si tú tienes sensibilidad a ceftazimia de Bactam, no tiene sentido adicionar astrionam. Porque además astrionam es probablemente el menos activo de todos los antibióticos para Pseudomonas aeruginosa. O sea, si yo tengo otras opciones, las uso. Ahora, si es un paciente alérgico y se me complica la cosa, pues astrionam sigue siendo una consideración, pero no se utilizaría para Cuando tienes en la balanza, cuando tienes en la balanza ceftolozano y ceftaibactam sensibles en Pseudomonas aeruginosa, ¿cuál sería tu primera lección y por qué? Es más potente ceftalozano tazobactam. Eso no hay discusión al respecto, ¿sí? Ahora, si creo que tiene algo más, bueno, ahí lo discutimos, pero no lo tiene. O sea que ceftalozano tazobactam sería para Porque mí tienes una Blen, Klebsiella, el recuento es bajo, queda la duda. No, la ventaja es que con la dosis de ceftalozano tazobactam, yo al principio no lo creí, realmente cubre betalacbles. De 3 gramos. Y más sobre todo si estás con 3 gramos. Los estudios que ellos hicieron en pulmón mostraron claramente éxito terapéutico con ceftalozano. Ahí no me daría miedo. Me da miedo las carbapenemasas, por supuesto. Sí.
Así que si no tienen ceftalozona y tazobactam, ceftazima y bactam. De Y acuerdo. es más, la pelea sería qué pasa en un hospital que no la tiene o que le cuesta menos o lo que sea. O sea, hay cosas prácticas que uno define que los dos son muy buenos antibióticos, pero ceftalozona teóricamente es más potente in vitro. Pero tengo Bien. otra pregunta, espérate. Yo tengo otra pregunta antes de que te sientes y es, ¿lo darías solo o lo darías con amica o lo darías con otra cosa? Cuando tienes, por ejemplo, en el escenario de estas pseudomonas, un ceftolozano tazobactam sensible, ¿se requiere en tu juicio adicionarle algo o lo dejas a los 3 gramos y en infusión? Buena Teóricamente, hasta ahora no se ha demostrado que la adición de un aminoglicósido vaya a mejorar los resultados en otros antibióticos. En ceftalozone probablemente no. ¿Qué haría? Mostraron unos datos interesantes de optimizar la dosis, mayor infusión prolongada de ceftalozone tazobactam, igual que ceftazidima y bactam. Yo creo que hay que prolongarlo, dar 3 gramos. Ahora, si uno tiene un inóculo, ahí es donde uno empieza a patalear para tratar de evitar la resistencia, como abdomen, como un absceso, como un empiema. Ahí uno combinaría y aquí sí diría que probablemente fosfomicina De podría ser acuerdo, una mucho mejor, opción mucho mejor más que racional que amica. aminoglicósidos lejos. De acuerdo, Pero no lo combinaría porque sí de entrada con bajo inóculo y con buena respuesta. de acuerdo. Ok, solamente para recordarles el antibiograma, cuál era el perfil y cómo el carba-NP era negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la decisión fue cambiarle a ceftolozano tazobactam. Parte de la pregunta que se le hacía a la doctora Villegas ahora es, el paciente llega inicialmente, no es el contexto de ella, pero si el paciente llega en choque, o sea, en choque séptico y tiene una neumonía, ese es un paciente diferente al paciente que está hospitalizado por neumonía y hace o no cubrimos el germen de entrada o hizo una neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Recuerden que es mucho más grave el paciente que llega por neumonía y posteriormente hace una neumonía intrahospitalaria. La mortalidad es muchísimo mayor. Pero ese paciente que está en choque cuando ingresa a la institución y que yo no tengo un germen identificado, yo creo que ese sí es el paciente que debe tener terapia combinada. Porque estoy dando un manejo empírico y la posibilidad de que me equivoque existe. Y si me equivoco, el paciente va a tener mayores posibilidades de morirse. Es llamativo, y estábamos comentando esta mañana también en el café, que es llamativo que hay instituciones, doctor Barón, en el país con tasas de carbapenemasas increíblemente altas. O sea, yo he ido a hospitales que tienen resistencia a meropenem del 50% para arriba de todas las Klebsielas. Así. Y les duele en un paciente crítico, como es inmunosuprimido, donde la bacteria número 1 es Klebsiella, arrancar un antibiótico de amplio espectro como ceftazimia y bactam o en Pseudomonas ceftolozano tazobactam. O sea, el punto es, si esos antibióticos se diseñaron con ese espectro para esos microorganismos en grupos seleccionados de pacientes, ¿no valdría la pena arrancar y luego desescalarlo y no empezar siempre con meropenem y otra cosa y luego pensar ahora sí lo voy a pasar al antibiótico que es y perderle días de sobrevida a ese paciente? ¿Qué opinas? Yo creo que por eso es tan importante la epidemiología local. Habitualmente lo que uno debe pensar es que ese tipo de moléculas debería utilizarlas con un antibiograma. Pero si yo estoy en un hospital donde el 50% tiene el riesgo, pues no hay forma. Siempre digamos que hay un números mágicos, que puede ser 10 o 20%. No, si usted tiene más del 10 o el 20% de resistencia a determinado germen, cuando empieza el tratamiento empírico hay que cubrirlo. Eso quiere decir que voy a dejarlo al 10 o el 20% de mis pacientes con el riesgo de que me equivoque con un antibiótico y que el paciente pueda tener mayor riesgo de morirse. Entonces voy a cubrir bien el 80 o 90%, pero ya con un 50%, una moneda al aire de que mi paciente tenga posibilidad de tener un germen que no va a ser cubierto de entrada y que el impacto, como lo hemos mencionado, es mortalidad, pues no se justificaría. ¿De acuerdo? O sea, comentarios, por favor. Ahí está el micrófono si quieres utilizarlo, por favor.
También funciona. Sí, era lo que estaba diciendo la doctora. Si no tienes ceftolozano, que lo ideal es que lo tuvieras, porque nosotros en la guía, y ahora el doctor Barón la va a mostrar, colocamos para pseudomonas que no tienen carbapenemasa ceftolozano tazobactam de primera elección. Es decir, queriendo mucha ceftibactam, es una excelente molécula, debería quedar reservado para productores de carbapenemasas de cualquier especie. Ah, no, pero ahí sí, pues... Aquí tengo. Ahora, no quiere decir que ceftazimia de Bactam no funcione, no se van a ir con ese concepto. No, ceftazimia siempre fue un excelente antibiótico antiseudomona. Lo que pasa es que cuando tú pones uno frente al otro, acá, desde el punto de los estudios, a mí me toca decir ceftalozone tazobactam, y es verdad, es más potente in vitro, no cruza tanto mecanismo de resistencia, le queda más difícil a la pseudomona volverse resistente, pero ceftazimia y Bactam funciona. En el caso de que no lo tengas, yo contesto las interconsultas así. Si no hay ceftazimia de Bactam, o si no hay ceftalozone tazobactam, sabemos que hay mayor mortalidad, morbilidad, costos, etc., y se las tiro completica al hospital por si acaso hay una demanda. Les puedo claramente, se sabe que hay mayor mortalidad, efectos secundarios y toxicidad con cualquier otra terapia combinada. Punto. Ellos verán qué hacen. Pero no podemos seguir asumiendo la responsabilidad nosotros de hacer unas combinaciones que no funcionan porque el hospital se niega a dar la terapia adecuada, creyendo que están ahorrando, no están ahorrando nada. A ese paciente le está costando mucho más cuando no dan la terapia adecuada porque no resuelve su infección, se toma más exámenes, se va a demorar más en la UCI. Todo hospital necesita rotar sus pacientes, pero el responsable es tuyo. Te va a coger un juez y te dice, si usted sabía que había mayor mortalidad porque le dio polimixina, más y hay muy poquitas opciones en pseudomonas. Es importante lo que la doctora menciona, ¿no? Esto es evidencia clara. O sea, hay estudios, no cabeza a cabeza, que nos demuestren todos los resultados de efectos secundarios, pero sí en mortalidad entre o ceftalozano tazobactam o ceftabibactam versus carbapenémicos en todas las combinaciones que se nos ocurran, colistina, polimixina, fosfomicina, y la mortalidad es muchísimo mayor en ese grupo de pacientes que reciben carbapenémico combinado. Entonces, probablemente, si es pseudomona, aquí está las recomendaciones de las guías colombianas. Se recomienda el uso de ceftalozano tazobactam como primera opción, como segunda opción ceftabibactam o imipenicilestatina relebactam, que aún no está disponible, con un nivel de evidencia moderado y un nivel de recomendación fuerte. La terapia combinada con estos agentes, nivel de evidencia bajo, es decir, no se recomienda su utilización. Entonces, bien, Germán. queríamos hacer, gracias doctor Barón, algunas recomendaciones sobre el tamizaje de Pseudomonas aeruginosa, porque es un patógeno también muy importante. Muchas gracias. Entonces, uno de los puntos clave de Pseudomonas aeruginosa son las bombas de expulsión. Es uno de los mecanismos más estudiados y más exitosos. Entonces ahí tenemos las dos bombas más frecuentemente asociadas con multiresistencia a los antibióticos que disponemos. La OPR-M-MEX-AB, esto tiene que ver con el tipo de proteína que estás describiendo, y la OPR-M-MEX-Y. Entonces, miren los sustratos de las bombas. Esta revisión es muy bonita y es reciente. MEX-AB puede sacar Aztreonam, Aztreonam-avibactam, Ceftazimia-avibactam, Cefepime-taniborbactam, que es nuevo, Cidebactam, Meropenem y Meropenem-beiborbactam. Y esta MEX-XY saca vicacina, Cefepime, Taniborbactam, Cidebactam y Tobramicina. Entonces, los nuevos antibióticos también son moléculas que están expuestas a ser eliminadas de la bacteria a través de estas bombas de expulsión. Queríamos también comentarles un poquito, cortesía del Instituto Nacional de Salud, la epidemiología de los bacilos gram negativos en Colombia. De lo que tenemos hasta el momento les voy a contar sobre enterobacterales y sobre Pseudomonas aeruginosas. Si miramos acá esta gráfica, que ya la habíamos comentado un poquito esta mañana, miramos cómo KPC, que es la carbapenemasa que hemos tenido más frecuentemente, ha venido una disminución. Aquí pareciera repuntar, pero tenemos también un aumento de las NDM, algunas BIM, muy poquitas OXA48, pero yo creo que hay subregistro. Es muy probable que tengamos más OXA48 de la que estamos viendo. Y vemos aquí en color amarillo las coproducciones que sí se han venido sosteniendo y que han sido una de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.
Tenemos acá la distribución por departamentos, KPC prácticamente en todo el territorio nacional. Hay algunas zonas del país que no es que no la tengan, es que no reportan al Sistema Nacional de Vigilancia. Yo he estado, por ejemplo, en el Putumayo, están llenos de carbapenemasas, estuve en San Andrés, ni siquiera hay laboratorios buenos, pero hay carbapenemasas y BLES, que han ido los pacientes también a Barranquilla, por ejemplo. Tenemos NDM, enterobacteriales también en todo el territorio nacional, las BIM más circunscritas a algunos departamentos, OXA 48, por ejemplo, se ha tenido en Bolívar, Boyacá, también se ha tenido en Tolima y Distrito de Capital. Las GES han estado en Antioquia, Santander, Valle del Cauca, y las IMP al momento solo detectadas en el Distrito Capital de Bogotá. Esta es la distribución de las coproducciones, donde vemos NDM, por ejemplo, con KPC, que es la moradita, como la más frecuente, pero está bastante diversa. Si miran acá, por ejemplo, KPC con NDM con BIM, también tenemos KPC con BIM, NDM con BIM y NDM con GES, que han venido circulando recientemente, pero esta franja de las KPC con NDM son las más frecuentes. Y en algunos hospitales de Bogotá se volvió paisaje. A mí me parece llamativo que me digan es que todas tienen KPC con NDM y todas las pseudomonas tienen KPC con BIM. Entonces aquí también hay un tema de control de infecciones que toca abordar. A veces son brotes gigantescos que no se han cerrado. Miremos acá la distribución de esas coproducciones. Tenemos KPC con NDM en prácticamente todo el territorio nacional, KPC con NDM con BIM, KPC con BIM, NDM con BIM, NDM con GES, KPC con GES en los Santanderes, y también en el departamento del Cesar, y NDM con BIM con GES en el departamento del norte de Santander. Si aquí tenemos amigos, mis paisanos de Cúcuta, mis vecinos del norte de Cúcuta, hay que tener cuidado con el norte de Santander. Las tasas de resistencia son bastante llamativas en Cúcuta y también en Bucaramanga. Bueno, aquí cuando miramos Pseudomonas aeruginosa, quería traerles este dato que me pareció clave. Entonces, Pseudomonas, en el 79% de las que recibe el Instituto Nacional de Salud, tienen carbapenemasas, pero recuerden, queridos amigos, que son sesgadas porque ya se envían al instituto con ciertas pruebas. Tú no envías todas. El instituto te pide el instituto que le hagas una prueba previa y luego si la mandes. Por lo tanto, aquí puede haber sesgo, pero miren esto, al menos el 21% de las que llegan al instituto no tienen carbapenemasas. Tienen mecanismos resistentes a los carbapenems que son diferentes, probablemente bombas de flujo, cierre de las porinas y mutaciones en la PDC de Pseudomonas. Y cuando miramos acá, de las que tienen carbapenemasas, el 79% tienen una sola y un 21% puede tener 2 o más carbapenemasas. Hablando con las del instituto, aquí dice Pseudomonas especies, pero el 99% son aeruginosa. Si miramos la distribución de las carbapenemasas de las pseudomonas, vemos cómo las BIM han venido sosteniéndose en el tiempo, se han aumentado un poquito las KPC, y lo otro que hemos tenido son las coproducciones. Miren, las coproducciones en una gran proporción y han venido en un aumento paulatino y se fortalecieron con la pandemia de la COVID-19. Si miramos entonces la distribución, BIM por todo el territorio nacional, KPC también, las GES están circunscritas a Santander, Antioquia, Valle del Cauca, las NDM están en Cesar, Casanare, Boyacá, Nariño, y las IMP en Antioquia, Cauca y Nariño. Si miramos acá las coproducciones de carbapenemasas en pseudomonas, entonces vemos esta franja grande que son las KPC con BIM, es la combinación o la coproducción más frecuente. Hay algunos pocos casos de KPCs con GES con BIM, también hemos tenido algunos casos de GES con BIM. Esas betalactamasas GES, G de Germán, esas betalactamasas pueden ser BLES o carbapenemasas. Yo pienso que debemos fortalecer al Instituto Nacional de Salud para que secuencie más, porque podemos tener algunas de esas pseudomonas que son Ceftazimia y Bactam y Ceftolozano tazobactam resistente por algunas variantes de GES, pero no lo sabemos porque no estamos secuenciándolo. Eso habría que tenerlo allí en el radar. Cuando miramos las coproducciones, KPC con BIM de nuevo por todo el territorio nacional, KPC con GES en algunos departamentos, KPC con GES con BIM en Antioquia y Valle del Cauca, GES con BIM tenemos en el Huila, ahí tenemos aquí en el departamento del Risaralda, BIM con NDM en Córdoba, Antioquia, Santander, Casanare, KPC con NDM en Cesar y Valle del Cauca y NDM con GES de nuevo en el norte de Santander. Pero esto es dramático.
Miren acá, los porcentajes de resistencia a la micacina y la ciprofloxacina entre aislamientos de pseudomonas que producen carbapenemasas es absurda. Es 80% de resistencia. Entonces, aminoglicósidos y fluoroquinolonas van a tener problemas, desafortunadamente. Pero miren esto. En aquellas pseudomonas que ustedes tienen con dobles carbapenemasas, como KPC con BIM, que ya veíamos que era la más frecuente, el EDTA 96% de las veces da negativo. Usted no la detecta. Recuerden que en pseudomonas no hacemos borónico, solo hacemos EDTA. Pero si usted tiene doble, el EDTA se negativiza y no está detectando lo que tiene. Solo en un 4% de las veces el EDTA da positivo y te dice si hay una metalo con la probabilidad de una serina. Además, por eso es que esa es la limitación que tenemos tan grande con estas pruebas de inhibidores que algunos hospitales siguen utilizando. Mejor dicho, que muchos hospitales en Colombia siguen utilizando. Dentro de las pruebas de detección de carbapenemasas tenemos pruebas de rastreo moleculares o fenotípicas. Ayer lo comentábamos en un taller excelente que hicimos de PROA, donde yo les decía que si van a hacer cultivo y encuentran colonias compatibles con Pseudomonas aeruginosa, deben hacer una prueba de carba-NP o un test de inactivación. Pseudomonas le puede crecer en ese agar por bombas de flujo, cierre de porinas, por nada que tenga que ver carbapenemasas. Por lo tanto, hay que reconfirmarla porque no vas a poder aislarlas todas. Y es muy fácil para Pseudomonas cerrar OPRD y crecer en ese agar sin ningún problema. Dentro de las pruebas fenotípicas tenemos pruebas de captura, test de inactivación, carba-NP, y hay que decirlo, el método del Phoenix trae una prueba de detección de carbapenemasas. Y dentro de las pruebas de diferenciación solo utilizamos EDTA o la prueba del Phoenix de este sistema automatizado también permite hacer una diferenciación entre serina o metalo. Las pruebas de inmunoensayo son muy buenas y las pruebas moleculares son mis favoritas, donde el doctor Barón nos mostraba un caso donde FilmArray puede detectar estas enzimas a partir de muestras respiratorias, sangre o también líquido articular. ¿Cuándo hacer pruebas de carbapenemasas en pseudomona? No hay un método perfecto. Hay varias publicaciones, no hay una fórmula mágica, porque hay muchos mecanismos de resistencia y hay overlap de esos mecanismos. Se trata de buscar un balance entre sensibilidad, especificidad, valor clínico y yo también diría costo-beneficio y tiempo de laboratorio. ¿Qué tal haciéndole a todo el mundo? Mi sugerencia es aplicar pruebas de carbapenemasas cuando se tengan IMI y mero resistente y además septacibime resistente, para tratar de reducir a aquellas que tengan más probabilidad de tener una carbapenemasa. Entonces, allí yo le haría estas. Puede ser que todavía me den piptazo sensible, puede ser que todavía me den cefepime, ceftolozano, cepta-ibactam sensible, pero yo al menos le hago un carba-NP de una. Porque es muy difícil tomar una decisión de antibióticos en una prueba de carbapenemasas a la cabecera del paciente y esta sale muy rápido. A mí esta prueba me encanta. Es probable que el carba-NP en pseudomonas dé algunos falsos positivos, en pseudomonas muy pigmentadas que tienen ese color ahí como la bolsita que ustedes tienen del Congreso. Eso tiende a dar un color raro, pero no da falsos negativos. Entonces, bueno, ya si uno es medio daltónico, ahí sí, pues... Inicie con una prueba de captura siempre porque Pseudomonas es mucho menos predecible que los enterobacterales. De nuevo, ideal carba-NP, sobre todo para decidir el uso de ceftolozano con tazobactam. Y sobre el tamizaje de antibióticos debemos probar todos los antibióticos anti-Pseudomonas, principalmente en el paciente crítico, porque retrasos en el tamizaje afectan las decisiones terapéuticas. Es muy triste ir a hospitales que primero le hacen una tarjeta y si no le dio le hacen la otra y se pasan 3-4 días y no ha salido las pseudomonas el resultado. En pseudomonas multisensibles, usted tiene la opción de suprimir, ¿por qué no? Por prueba. Y eso lo hablábamos también ayer en nuestro curso. Si yo tengo una pseudomona sensible a absolutamente todo, pues yo le quito carbapenems, que no hacen la diferencia, ceftolozano y cepta-ibactam. En pseudomonas con resultados intermedios o resistentes a piptazo, cefepime y carbapenems, debemos incluir en el tamizaje y el reporte de antibióticos Astrionam, a pesar de sus limitaciones. No se van a perder el simposio esta tarde de gram negativos, que ahí vamos a hablarlo. Cepta-ibactam, ceftolozano, fosfomicina, que lo hablábamos esta mañana también en el desayuno. Y si es factible, duélale a quien le duela colistina. Yo lo haría. Porque esto no es Klebsiella, o sea, esta es una bacteria más compleja y cuando a veces es resistente a todo, no hay metalo, ¿qué hacemos? Pues polimixinas, toca probarlas. Eso ha sido un error, tener las limitaciones que tenemos en los automatizados ahorita. Hay que buscar alguna manera, así sea un agar con colistina, que te diga algo.
En resumen, el uso de antibióticos en el paciente crítico implica un análisis comprensivo de la epidemiología local, los factores de riesgo y la severidad del paciente, los exámenes clínicos y paraclínicos, así como las pruebas rápidas de diagnóstico. El antibiograma como parámetro es esencial en el ajuste de la terapia que hace el PROA. Y ese antibiótico elegido debe ser un balance entre potencia, la actividad in vitro, la estabilidad frente a los mecanismos, la penetración al sitio de la infección, los efectos adversos y la menor presión selectiva, lo que llama David Nicolau daño colateral. Entonces, tratar de buscar el antibiótico que menos genere esa presión selectiva. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la información que nos pide la compañía que coloquemos. Gracias por la atención. Gracias al doctor Fabio Barón también por su presentación, a MSD que nos da la oportunidad de compartir este almuerzo. Y si tienen preguntas del público, estamos prestos para que el doctor Barón las responda. Muchas gracias. Allá atrás hay una, pero aquí te puedes acercar al micrófono que estás muy lejos. ¿Por qué la discrepancia en el PCR, o sea, en el Film-Array en este paciente, y esperar el cultivo? O sea, no nos dio genes de resistencia, y en el cultivo manual, sí, digamos, sí lo dio. O sea, ¿por qué esa discrepancia que se puede presentar? Porque de pronto tú tienes un Film-Array y tomas una decisión, pero no te salió cuando decía el doctor, día a las 7, día a las 4. De acuerdo, entonces, la discrepancia es principalmente en que recuerden que la prueba de Film-Array, como dicen algunos, el Film-Array da solo detección de CTXM. Y CTXM es una de las beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Por qué las pruebas moleculares rápidas, como Film-Array y por ejemplo otras, no traen SHIF o TEM? Porque las 200 y pico, casi 300 variantes de SHIF o TEM, no todas son BLES. Entonces, si ustedes tienen una PCR que les da SHIF positivo, pero no les dice cuál, puede ser una BLEA, no sé si me entienden, una beta-lactamasa de espectro reducido, y usted termina dando carbapenem de forma innecesaria. Hace el efecto contrario, que lo que uno espera es mejor uso de antibióticos con estas pruebas. Entonces, para ir a la fija, estas compañías meten CTXM porque las CTXM todas son BLES, todas las 270 variantes. Entonces, esa es la razón. Entonces, si yo tengo, y ese es un muy buen punto que se toca, yo tengo una Klebsiella o E. coli que me da CTXM negativo, no me garantiza que no tenga BLE. Puede ser SHIF o TEM, como lo acabas de ver. Pero si yo tengo una Klebsiella o E. coli que me da CTXM positivo, olvídate de cefalosporinas y piptazo porque eso es una BLE y no hay discusión. Aquí de pronto el talón de Aquiles de esto se llama Pseudomonas aeruginosa con CTXM, porque faltan datos. A mí me ha pasado que yo he ido a sitios donde tienen pseudomonas con CTXM, no en este panel, pero sí en el de BCID2, que es el de sepsis, el sanguíneo. Y uno ve pseudomonas absolutamente sensibles, porque, y eso lo aprendí de la doctora Villegas hace muchos años, depende de a quién le insertas el gen. No será lo mismo Klebsiella con CTXM que pseudomonas con CTXM. Lo transcribe diferente, lo usa distinto. Y allí esos estudios de falla terapéutica con piptazo, cefepime u otras cefalosporinas no están disponibles para pseudomonas aeruginosa. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ay, Dios. No, ya se acabaron las preguntas. Esta mañana hubo algo que me pareció espectacular y es la no ajuste de dosis en falla renal, hemofiltración, etc. ¿Qué harías en ECMO? Hay una discusión grande. ¿Qué hacíamos clásicamente? No, primeras 48 horas, dosis full y después ajuste. Después empezamos a ver fracasos, entonces no tanto ajuste porque parece que no, y hoy en día estamos en no ajuste de dosis. En ECMO la literatura es absolutamente errática por varias razones. Una es que las membranas son diferentes. Es decir, las membranas que se utilizaban hace 5 años antes de la pandemia son absolutamente diferentes a las que utilizamos hoy. Entonces, antes teníamos que anticoagular a los pacientes full. Hoy en día somos capaces de manejar pacientes sin anticoagulación en ECMO o con una anticoagulación mínima porque las membranas no lo permiten. Entonces, lo que está publicado sugiere que los pacientes que están en ECMO deberíamos aumentar las dosis y aumentarlas por lo menos a 1.5 veces.
para garantizar los niveles. Nosotros no tenemos forma de medir piptazos, FePIMEROPENE ni muchas otras moléculas. Pocas instituciones en el mundo lo pueden hacer. Pero muy probablemente, con estas nuevas membranas, muy probablemente vamos a tener que estandarizar que eso sea lo que hacemos siempre. 1.5 dosis sobre la dosis que habitualmente utilizamos en los pacientes que no tienen ECMO. Ahora, ¿qué sucede en cierto tipo de moléculas como especialmente vancomicina? Vancomicina y ECMO es una locura, hay que tratar de evitarlo al máximo porque nadie sabe qué pasa. Los pocos estudios que hay publicados muestran que a pesar de administrar dosis hasta de 35, 40 miligramos por kilo, que son unas dosis absurdas, los niveles séricos están en 0, en 1, en 2. Entonces, en la medida que sea posible, en ocasiones no se puede, hay que tratar de evitar banco. Pero para concluir, en ECMO hoy hay que aumentar la dosis por lo menos a 1.5 veces sobre la dosis habitual y tratar de eliminar la utilización de banco. Y si es absolutamente necesario, porque no hay otra opción, pues hay que tratar de monitorizar los niveles séricos con todas las limitaciones de que sirve, que no podemos calcular el AUC sobre MIC para que sea mayor de 400, pero hay que hacerlo porque si no estamos tratando pacientes a ciegas. Tal. Sí, ahora sí. Hoy en día en las unidades de cuidado intensivo hacemos rastreo en búsqueda de pacientes cronizados con germen de para poder definir una terapia empírica en el paciente que realmente se pone grave. Generalmente eso lo hacemos en la unidad y si el paciente está colonizado y el paciente se pone muy malo, uno inicia una terapia empírica buscando cubrir lo que realmente puede ser muy grave en el paciente. El paciente se va para la casa. Muchas veces los pacientes se van colonizados. Cuando el paciente vuelve al hospital en una condición en la cual tiene una infección grave y uno realmente, el paciente se fue colonizado, ¿cuánto tiempo realmente debería tener presente para iniciar una terapia empírica cubriendo un germen proteína? 3, 6, 12 meses. Okay. Esta es una pregunta muy interesante porque la lógica y el sentido común nos dicen que si el paciente tiene un germen y está generando la colonización y después se infecta, pues es el germen que está colonizando el que produce la infección. Sin embargo, los estudios lo que muestran es que es el valor predictivo negativo lo que es importante. Es decir, si no lo tiene, la posibilidad de que tenga infección por ese germen es prácticamente nula. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que es muy relevante, el valor predictivo negativo. El segundo punto es que la colonización empieza, antes decíamos 48 horas, por eso hoy se discute tanto, porque decíamos, si el paciente tiene más de 48 horas intubado, entonces es una neumonía cesada de ventilador y hay que darle cubrimiento antibiótico de amplio espectro. Hoy en día ya hay publicaciones que muestran que a las 4 horas la flora ha cambiado completamente cuando el paciente está intubado. Entonces, es un riesgo enorme decir, le voy a poner ampicilbactam porque apenas llevaba 24 horas intubado. Hay que tener mucha precaución en ese tipo de cosas. Y el tiempo que dura la colonización depende del antibiótico. Por ejemplo, acitromicina, la modificación de la flora dura 1 año. 1 año. Es la que más dura, por lo menos en lo que yo conozco, de pronto la doctora Villegas o Germán ahora me corrigen. Acitro es la que más dura. Los carbapenémicos habituales de 3 a 6 meses, por eso decir que solamente 3 meses es el factor de riesgo, es también un riesgo. Yo creo que eso de los tiempos va a tocar replantearlo muy juiciosamente y que lo que nosotros deberíamos tener en cuenta son 2 factores. 1, el valor predictivo negativo de no estar colonizado para no cubrir ese germen y 2, la epidemiología local. Más allá de que hayan pasado tantas horas o tantas semanas o meses en el que el paciente sea expuesto o no a determinado antibiótico. Sí, de acuerdo. Yo quería solamente adicionar que una cosa es terapéutico, otro profiláctico. El estudio de Yahuda fue clarísimo. Si un paciente viene con hisopado rectal, va para una cirugía de colon, fue estadísticamente significante hacer profilaxis con ertapenem. Nosotros tenemos ertapenem como una opción en pacientes que vuelven después de tratarle diverticulitis con ciprofloxacina o los pacientes con prostatitis y los pacientes con cáncer que regresan. Pero si un paciente está colonizado, independientemente de control de infecciones, lo que he visto en los estudios, al menos es si el paciente se vuelve séptico. La probabilidad de que esa bacteria sea la causante de infección empieza a ser importante. Y los estudios están en KPC, clarísimo. 40% de los pacientes colonizados por KPC que hacen sepsis lo hacen por eso. En Pseudomonas también hay un estudio bellísimo de seguimiento
El problema es qué hacemos con los pacientes cuando fueron colonizados y regresan. ¿Los ponemos en preaislamiento? ¿Qué hacemos? Con KPC yo diría que sí. Con BLES cada vez es más evidente que no aíslas las E. coli productoras de BLES, solo las Klebsielas. Y si tú tienes un problema de aislamiento muy grave, excepto que estuviera botando pus, etcétera, pues tienes que sacrificar frente a las carbapenemasas, que sí son un absoluto desastre por la promiscuidad, la velocidad de generar brotes plasmídicos, etcétera, etcétera. Entonces, a las KPCs pueden estar 1 año, hasta ahí llegó el estudio, puede que más, en que siguen colonizados después de recibir una terapia efectiva. Esa es la parte más complicada. Entonces, ahí habría que hacerle aislamiento. Hay otro punto importante y es el aislamiento, porque claro, todos aprendimos, está colonizado, aíslenlo. Y entonces la UCI termina aislada. Es una realidad. Nosotros que recibimos tanta gente remitida a un momento donde decíamos, pero, o sea, ¿cómo funcionamos? No hay manera de funcionar. Entonces, hubo que hacer cambios arquitectónicos y cambiar la forma como funcionamos. Entonces, hoy tenemos una UCI que es exclusiva de trasplantes, una UCI que es exclusiva de infectados, una UCI que es, o sea, tuvimos que arquitectónicamente modificarnos porque la de infectados y la médica, entre comillas, queda en una misma área geográfica, pero que claramente o visualmente yo identifico que estoy en un área diferente, porque si no, no había manera. Y los pacientes inmunocomprometidos, pues en el caso nuestro, que tenemos un volumen alto de trasplantes, hubo que totalmente a una UCI de trasplantes exclusiva porque era imposible garantizar aislamiento dada la alta incidencia de estas condiciones. Yo solo adiciono es que si hiciéramos las cosas bien, no estaríamos en tantos problemas. Si vieras las precauciones estándar, lo harías bien, no necesitas más. El problema es que la gente no tiene una adherencia a la higiene de manos, no tiene realmente pues todas las precauciones que se requiere. Fíjate, de verdad lo que nos hemos inventado, que siempre lo dice Payares en Colombia, la bata colgada 12 horas. ¿De dónde salió que las batas se cuelgan? Ah, pero es que no tenemos plata. Pues entonces úselo una vez cuando realmente va a tocar al paciente, pero usted no necesita usar bata para meterse en precauciones de contacto, ver el monitor. Siempre higiene de manos, siempre guantes, eso sí. Pero la bata depende del criterio. Pero como lo hacemos todo mal y no tenemos una buena adherencia, pues la diseminación de estas bacterias va a seguir siendo una cosa desastrosa. Lo otro que quisiera adicionar, además, es la técnica del hisopado rectal. No solamente la técnica, la toma de la muestra, el medio de transporte, sino además con qué vas a detectar esa bacteria. Una cosa es un agar cromogénico, donde tendrías que hacerle después inmunoensayo, después tendrías que hacerle la susceptibilidad completa, si has pensado en antibiótico, o la otra sería ideal hacer PCR. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo de, al menos en los pacientes más graves, los trasplantes, tener la posibilidad tal vez de tener un PCR en esos pacientes en hisopados rectales. Muchísimas gracias a todos, de verdad para nosotros fue un placer. A la compañía MSD, nuestro agradecimiento por este espacio y nos encontramos 2 en punto para continuar nuestra sesión. Muchas gracias. ¿Hojitas de listado tiene? ¡Ay! Casi me como